Les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos de la iglesia, la gloria de Dios. Muchas bendiciones para todos. Me siento muy gozoso porque usted está permitiendo que yo entre a su casa a través de este medio. Muchas bendiciones para todos, muchas bendiciones para los pastores. Es necesario que nosotros siempre estemos atentos a la palabra del Señor, tanto usted como su familia. Y es por eso que esta noche también Dios ha permitido que podamos entrar a su casa con la palabra del Señor. Bueno, es importante ver lo que está escrito en la palabra del Señor. Y por más que nosotros podamos entender en muchas cosas, a veces nos falta algo. Y es por eso que esta noche vamos a leer una porción de la palabra del Señor que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versos 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tiniebla su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. El tema de ahora es el propósito en tu vida. Entender cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Es importante ver esto. También podemos ir al libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice así la palabra del Señor: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú podrás decir: ¿para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué padezco a veces necesidades? ¿O por qué tengo muchas penas, muchas preocupaciones? ¿Qué Dios tiene para mí? ¿O por qué Dios me da esta prueba? Es importante saber, hermanos, que Dios tiene un propósito para tu vida, para mí y para todos. Pero es importante saber cuál es el propósito. Yo te puedo preguntar a ti, ¿cuál es tu propósito? Si te pregunto, tú me dirás, mi propósito es estudiar, pero tienes que estudiar. Si te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Tú me dirás, viajar por todo el mundo. Sí, ese es un sueño, puedes hacerlo. Pero es un sueño, pero ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es casarme, pero eso es natural. Es algo que es natural en el hombre y en la mujer, casarse. Te estoy preguntando, ¿cuál es tu propósito? El propósito, hermano, es muy distinto a los objetivos, a los sueños y a las metas. El propósito de Dios en nuestra vida debemos ir buscando en oración y Dios nos mostrará. Hay muchos propósitos que Dios tiene en muchas personas en esta tierra. Hay algunos que han nacido para el propósito de ¿qué? De descubrir un medicamento. Otro el propósito de salvar vidas. Otro el propósito de ser pastores. Otro propósito de ser misioneros.
Cuando ya uno encuentra el propósito en lo que Dios quiere, hay felicidad en nuestra vida. Porque muchas veces uno puede tener profesiones, estudiar o ser pastor, pero quizá el propósito muchas veces es egoísta. Porque muchas veces lo vemos para uno, para mí. Yo quiero ser profesional. Yo quiero ser. Pero el propósito de Dios, hermano, se cumple lo que está escrito en las leyes, en los mandamientos. Y es de saber que a Dios le gusta que en el propósito que uno tiene se pueda tomar en cuenta a otras personas. Si tú dices, yo quiero, Señor, ayúdame, yo quiero tener casas, lugares, lotes, para que ahí pueda tú ser alabado. Quiero tener un vehículo para poder llevar a unos hermanos. Entonces Dios empieza a atenderte, empieza a escuchar también. Entonces, ¿cuál es tu propósito? No confundas que las metas, los sueños y los objetivos que tú tienes. Entonces, es importante ver que Jesús lo aclaró muchas veces. Él tenía un propósito, el por qué vino a la tierra. Él siempre lo decía. Él decía para salvar, para dar su vida por muchos. Y nos enseña ahí la palabra del Señor de que el propósito que Dios tiene para nuestra vida incluye a muchas personas más para ayudar. Entonces, me acuerdo bien, yo hace mucho tiempo quería yo tener unos equipos de sonido. Siempre me compraba un parlantecito, compraba una cosita para hacer, quizás pirofonear todo, pero cuando me acuerdo bien que llegó el momento de la escuela bíblica de vacaciones en la EBDB. Entonces yo tuve un deseo de poder tener un equipo de pirófono para poder anunciar a todo. Entonces, realmente ahí vi lo que Dios estaba bendiciéndome. Entonces Dios abrió las puertas y pude comprar equipos para poder realizar eso. Entonces, ¿por qué? Porque el propósito que yo tenía de comprar algo no era para mí, era para poder expandir la invitación a todas las personas del barrio, todo. Entonces, quiero decirte que cuando tú encuentras el propósito, cuando tú quieres el propósito que tú ves, tú te vuelves rico. Dios te bendice más. Y las cosas te son más fáciles. Entonces, la palabra del Señor nos habla aquí en Eclesiastés. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, dice, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo, es un abortivo mejor que él. Oiga, aunque la persona pueda tener muchas cosas, pero si no encontró el propósito, no se sació, no tuvo bien, no disfrutó estamos hablando un disfrute del alma, un disfrute del corazón, del alma en la vida, tener tranquilidad, paz. Si no tuvo eso, de nada sirvió que pudo haber vivido muchos años o cientos de hijos, como dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que orarle al Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres tú que haga, Señor? Por eso la Biblia nos habla que el que está viviendo en el Espíritu, dice, es como el viento que sopla y se escucha el sonido, pero no sabes tú de dónde viene y a dónde va. La misma manera es esto.
Cuando uno está en el Señor, uno no sabe dónde va ni dónde, porque Dios lo lleva a un lado, le lleva al otro lado, porque ya es guiado por el Espíritu Santo. Por eso es importante ver esto, hermanos, que tú entiendas para qué estás tú en la tierra. Cuando yo entré a la iglesia, comprendí que Dios me llevó y me llevó y un propósito. Una de las cosas que pude ver fue de servirle al Señor. No entendí muchas veces el por qué tuve el deseo de aprender a tocar instrumento, guitarra. Cuando yo no sabía cuál era el propósito, pues yo iba a un lugar, otro lugar, y no tenía satisfacción. Pero hasta que llegó el momento en que Dios me llevó a su iglesia, y ahí comprendí que por qué había aprendido a tocar, para alabarle a Él, para ser útil en la obra del Señor. Entonces el propósito ya lo entiendo. Y me siento tranquilo y feliz. Entonces, hermano, tú que estás ahí escuchándome, yo te insto a ti a que tú le pidas a Dios, a que puedas pedirle cuál es el propósito que hay para ti. Y cuando tú encuentres ese propósito, sigue eso. No es muy hermoso sentirse infeliz o intranquilo. No está bien tener muchas cosas y no tener esa paz. Hermanos, ponte a orar al Señor. Si Dios te puso en el corazón de orar, pedir por las almas perdidas, ponte a hacerlo. Y ese momento en que tú empiezas a orar, te vas a sentir muy bien. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás otro dirá, yo estoy para hacer la obra del Señor en la iglesia. Así como hay hermanos que están ocupándose de hacer esta transmisión. Hay un propósito. Por algo Dios le bendijo o algo le enseña. Entonces, hermano, doy gracias a Dios porque tú me has hecho entrar a tu casa, gracias a Dios, y yo quiero orar por ti. Inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que tú me das. Padre, te pido primeramente, Señor, sanidad por todos los hermanos, Señor, que están enfermos. Si hay alguien enfermo, dolido, Señor, sánalo. Por la llaga de Cristo declaro sano su vida. Hoy se sana en el nombre de Jesús. Hoy declaro sano. Hoy en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo declaro sano. Recibe tu sanidad, hermana. Recibe tu sanidad, hermano. En el nombre de Jesús. Declaro sano y bendición en su vida. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones para toda la iglesia, la gloria de Dios. Para todos es importante saber que estamos orando por ti. Que Dios me lo bendiga.